Enero de 2026. Un mes que de verdad dio un vuelco total a la historia reciente de Venezuela. Lo que arrancó como una operación militar que nadie se esperaba, terminó con un país entero en una encrucijada, tratando de descifrar cuál sería su futuro. Y para entender cómo se llegó a este punto, tenemos que empezar justo donde todo se sentía con más fuerza, en las calles. El pulso real del país estaba en la calle. Miren este dato. En un solo mes, las protestas se dispararon un 53% en comparación con el año anterior. Estamos hablando de más de 600 manifestaciones, un promedio de 21 por día. Era un clamor que se oía por todas partes. Pero, a ver, ¿qué fue exactamente lo que prendió esa mecha? Uno podría pensar, bueno, seguro la gente protestaba por la economía, ¿no? Pero los datos nos cuentan una historia muy distinta. Un abrumador 88% de las protestas no pedían pan, pedían libertad. Lo que exigían eran derechos civiles y políticos. Y esto nos lleva directamente a un detonante que fue puramente político, un evento que sacudió los cimientos del poder. Y ese evento, bueno, tiene nombre y apellido. Operación Determinación Absoluta. Una intervención militar que literalmente de la noche a la mañana cambió por completo las reglas del juego. Este fue el Big Bang que lo inició todo. Imagínense, en la oscuridad de la madrugada del 3 de enero, Fuerzas Especiales de Estados Unidos ejecutan esta misión de altísimo impacto en el corazón de Caracas. Un golpe que fue, sin duda, quirúrgico y que redefinió el escenario político para siempre. Los primeros 9 días fueron un auténtico torbellino. El 3 de enero capturan a Maduro y a Cilia Flores. Apenas 5 días después, el 8, el gobierno que queda promete empezar a liberar presos políticos. Y al día siguiente, el 9, Washington anuncia un plan gigantesco de inversión para el petróleo. O sea, en menos de una semana, las piezas del tablero político, social y económico se movieron a una velocidad de vértigo. A ver, los detalles de la operación son muy contundentes. El objetivo era clarísimo: Nicolás Maduro y Cilia Flores. ¿El resultado? Fueron capturados y llevados a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Pero, y esto es clave, el costo humano fue muy alto. Hablamos de 47 militares venezolanos y 32 agentes cubanos que murieron en el operativo. Y en cuanto se asentó un poco el polvo de la operación militar, todas las miradas se giraron hacia lo que muchos consideraban el verdadero premio: el petróleo. Porque esto no era solo un cambio de gobierno, era el inicio de una reconfiguración geopolítica y económica masiva. El contraste es brutal. Atrás quedaba el modelo chavista de control total del Estado sobre el petróleo. La nueva realidad era una transición, digamos, guiada por Estados Unidos, que, y esto fue una sorpresa para muchos, puso a Delcy Rodríguez como presidenta encargada para abrirle las puertas de par en par a la inversión extranjera. Esta infografía nos muestra súper bien cómo funcionaba este nuevo orden. Y lo más impactante es esto: Estados Unidos no solo impulsó el cambio, sino que tomó el control directo de los ingresos del petróleo, o sea, administraba los fondos, limitando el poder del nuevo gobierno. Y en una jugada geopolítica clave, se aseguró de desplazar a China para convertirse en el principal comprador de crudo venezolano. El cambio geopolítico, entonces, fue total. La influencia directa de Estados Unidos sobre el futuro de Venezuela, tanto en lo político como en lo económico, se volvió el factor dominante. Prácticamente se redibujó el mapa de alianzas y de poder en toda la región. 100.000 millones de dólares. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, esa fue la cifra del plan de inversión privada que anunció la administración Trump. Una cantidad de dinero monumental para tratar de reconstruir una industria petrolera que estaba, francamente, en colapso. Pero bueno, mientras en las oficinas se negociaban miles y miles de millones, en las calles la herida seguía abierta. La principal demanda de la gente seguía sin respuesta, y esto nos lleva a la gran paradoja de esta transición: el tema de los presos políticos. El clamor era uno solo, y se escuchaba fuerte en cada una de esas 550 protestas por los derechos civiles. Libertad. Libertad inmediata y sin ninguna condición para todos los presos políticos. Esa era la herida abierta que estaba movilizando a toda la sociedad. Y los datos de esta tabla explican perfectamente la frustración. El proceso de liberación fue, desesperantemente lento. Para el 1 de febrero solo habían liberado a 344 personas, mientras casi 700 seguían en la cárcel. Para la gente en la calle, cada día que pasaba era una promesa rota, y eso solo alimentaba la desconfianza y la rabia. Y aquí está el punto clave. Que alguien fuera liberado no significaba que fuera libre. El proceso era súper opaco, y la mayoría no salía con libertad plena, sino con medidas que les limitaban sus derechos. Y peor todavía,
empezaron a salir a la luz nuevos casos de detenciones que habían estado ocultas por años. Entonces, ¿cómo podemos resumir el estado del país al final de un mes tan movido? Pues creo que la mejor forma de describirlo es como un amanecer, ¿sí? Pero un amanecer llenísimo de contradicciones. Los analistas lo llaman un momento contradictorio. ¿Y qué significa esto? Pues que por un lado se ven algunas señales de apertura, de reorganización política, pero por el otro, las estructuras de un sistema autoritario siguen ahí, intactas. Y en esa dualidad, en esa tensión, se mueve esta transición tan frágil. Quizás ninguna frase lo describe mejor que esta. El país comienza a subir, aunque todavía desde el subsuelo. Es la imagen perfecta de una esperanza muy frágil, de un movimiento que quiere ir hacia arriba, pero que todavía arrastra todo el peso de su pasado. Así que, al final, la pregunta que queda en el aire es inevitable. Con una política guiada desde afuera y con su petróleo de nuevo en el centro del tablero geopolítico, ¿estamos viendo una transición real para Venezuela? ¿O es simplemente una nueva forma de control?